Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Qué alegría compartir con ustedes esta palabra de Dios. Y además el día de hoy está lleno de simbolismos, de comida, de liberación, de propuesta de vida. Solamente la mano artística de Juan el Evangelista, que nos introduce a Jesús con una propuesta totalmente novedosa. Así que, hermanos y hermanas, vamos a prepararnos, y este evangelio va a ser para el día domingo 28 de julio. Pero antes me gustaría pedirle a Dios que nos dé también el pan, que nos dé posibilidades de vida, que nos dé salud, que nos dé amistades con quien compartir lo que generosamente recibimos. Señor Jesús, te pedimos por toda nuestra gente que tiene hambre de ti. Te pedimos que les cuides, que les lleves a experimentar el éxodo de la liberación, para que ya no vivan sometidos a la ley del yugo, de la tradición, del pecado, y que en tu pan descubramos al Dios que provee, al Dios generoso, al Dios que nos cuida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta lectura, como les decía, es para el día domingo 28 de julio y está tomado del Evangelio de Juan. Y bueno, el Evangelio de Juan, como lo van ustedes a escuchar ahorita, tiene una peculiaridad muy importante, que es el simbolismo que está detrás de cada versículo. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente le dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús les dijo: díganle a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo y comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, a ver el signo que había hecho, decían: este sí que es el profeta que tenía que venir. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamárselo como rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Por cierto, este capítulo 6, todo el discurso del pan de vida, es larguísimo. Y es muy interesante cómo Jesús comienza con grandes multitudes y literalmente termina solo. Una gran crisis también dentro de sus seguidores cuando comienza a hablar de yo soy el pan de vida.
Sus padres comieron el maná, pero yo soy el verdadero pan, y el que no come y el que no bebe y vuelve una y otra vez a insistir, solo comiendo el cuerpo de Cristo. Todo este es el sentido del capítulo 6, ¿verdad? Para que la gente tenga vida. Y no es fácil seguir a Jesús con estos criterios. Y por eso los discípulos también se empiezan a separar de esa propuesta. Y Jesús les dice, también ustedes quieren irse adelante. Jesús no se deja manipular ni chantajear. Y bueno, por allí que Pedro ha quedado bastante eclipsado de verdad en este evangelio, y es particularmente en este capítulo. Por ahí trata de hacer la confesión: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Una confesión, bueno, vamos a darle el privilegio a Pedro, que ha hecho este aporte, pero comenzó Pedro prácticamente en obscuridad. Aquí en el primer capítulo, en el comienzo del capítulo 6, solamente está la figura de Felipe, de Andrés, el hermano de Simón Pedro, y claro, falta el otro, falta Pedro, que va a tener su protagónico en el transcurso del capítulo 6. Hermanos y hermanas, no podemos entender este evangelio si no entendemos a todo el simbolismo que está detrás de él. El Evangelio de Juan de verdad presenta una gran riqueza, no solamente literaria, sino teológica. Este evento de los hechos de la multiplicación de los que comúnmente nosotros conocemos como la multiplicación de los panes, muy probablemente está en relación al Jesús histórico, porque todos los evangelios lo relatan. Viene de diferentes fuentes, Marcos incluso lo relata 2 veces. Entonces es muy probable que Jesús hizo algo con la comida, con sus comidas que tenían la intención de dar vida, comidas que de alguna manera también eran escandalosas porque no se guardaban las leyes de pureza, se comía con pecadores, con prostitutas, las comidas de Jesús que de alguna manera dieron a entender que el reino de Dios estaba cerca. Por eso es que resulta escandaloso que la comida, lo que conservamos hoy de la comida, o la comunión, o la Eucaristía, en vez de dar vida, en vez de ser fuente de alimento para toda la gente, otra vez comiencen a imponerse ideas de quién puede, quién no puede, ¿verdad? Pero bueno, entonces este simbolismo tenemos que tenerlo en cuenta para adentrarnos a la riqueza de este evangelio. Y como les decía, solamente la mano creadora de Juan, solamente la mente de verdad artística, creativa, luminosa, nos puede ir enseñando tantos símbolos, tantos detalles. Desde el punto de vista literario, anteriormente en el capítulo 5, recuerden que Jesús, por cierto, en el Evangelio de Juan no le llama milagros, le llama signos. Realiza el signo de darle la vida al lisiado, al paralítico que estaba ya en la piscina de Betsaida, creo que sí, de Betsaida, capítulo 5, bueno, por ahí véanlo y ya me dicen, me corrigen, no tengo aquí mis elementos ahorita, todavía estoy acá en Turquía ya partiendo casi, ya despidiéndome de este país. No tengo mis elementos mis herramientas de trabajo para estar constatando. Capítulo 5 está el lisiado postrado en el templo de Jerusalén, en el pórtico. ¿Y qué es lo que pasa? Es el símbolo de toda la comunidad. Toda la comunidad está lisiada. El templo, la institución, la ley, solamente los esclavizó. Qué triste cuando una religión en vez de dar vida esclaviza. Cuando una ley en vez de demostrar la misericordia, la compasión, lo único que hace es atar, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 5 se narra todo este episodio, describe la comunidad simbolizada en ese enfermo. Y después, fíjense, hace
hace un giro muy brusco. El evangelista, la última vez Jesús está en el templo y ahora lo presenta cruzando el otro lado del mar de Galilea o Tiberíades. Ir al otro lado, siempre esta propuesta mía de ir al otro lado. Entonces, bueno, geográficamente Jesús estaba en el sur, en el templo, ahora está en el norte, porque a lo mejor Juan tiene una intención teológica. Tiene una intención que presentar a Jesús como el portador de una nueva visión, de un nuevo éxodo. Y viene aquí todo el tema del éxodo, que Juan lo trabaja maravillosamente. Vamos a tener el mar, vamos a tener el pan, la escasez, las dudas, la comunidad hambrienta. Todos estos temas eran propios del Éxodo y Juan los va a trabajar muy bien. Entonces el tema del Éxodo comienza con este capítulo introductorio. Juan lo había presentado allá por el capítulo 4, 46, 54. En el capítulo anterior, capítulo 5, Jesús le había dado la fuerza y la libertad para caminar al lisiado, a la comunidad que está lisiada, para poder entrar en Éxodo. Es necesario caminar, tener salud, y yo por eso estoy aquí. Ay, Señor, que no me caiga, que no me pase nada, porque estando solo, pues ahí se acabaron tus posibilidades de ir a conocer más cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces Jesús le dio posibilidad a la gente de caminar, le dio vida. Esto es lo que hace Jesús, esto es lo que hace la religión, hermano y hermana. La religión debe darte vida, debe darte energía, debe de sentirse que Dios está actuando contigo. Entonces se anunció el Éxodo en el capítulo 4, en el capítulo 5 Jesús le da fuerza, cura la comunidad y le da la libertad para caminar, condición indispensable para comenzar el Éxodo. Y entonces hay gente que está caminando y ahora pueden seguir a Jesús en su itinerario. Es gente que ha tomado verdaderamente la invitación seriamente y está siguiendo a Jesús. Y por eso esta mención a la fiesta de la Pascua, que conmemoraba el éxodo de los judíos. Y por eso dice que era la Pascua de los judíos. No es la Pascua de Jesús ni de los que le han creído a Jesús. Pero el motivo de la antigua Pascua va a servir para darle un significado totalmente diferente. Y Jesús dice que sale nuevamente, dejó como la esclavitud del templo de Jerusalén, de la institución de los sacerdotes, porque ahí solamente hay enfermedad, y atraviesa el el mar y juega con la ambigüedad del término del mar, porque si le sirve a la comunidad de Juan para hacer una alusión al mar rojo, ¿verdad? A lo que Dios había hecho en el pasado por medio de Moisés. Pero regularmente, acuérdense, el mar no es realmente el lago de Galilea, no es mar, es un lago. Entonces Jesús salió del dominio del poder porque lo querían matar, ahí en el capítulo 5, anteriormente en el 5:18. Jesús sale del territorio dominado por la institución judía, de la tierra de la opresión. Entonces Jesús teológicamente, físicamente no solamente deja Judea, sino teológicamente se pone distancia entre aquella teología opresiva, entre aquella religión que en vez de dar vida condena a la persona, y comienza un nuevo éxodo, una nueva salida, una nueva manera de entender y de experimentar a Dios. Y para eso funciona bien esta idea del lago-mar. Por eso que lleva el doble nombre de Galilea de Tiberíades. La región de Galilea representaba al pueblo pobre, lejano y despreciado por el centro, por Jerusalén,
porque son los pecadores, la Galilea de los gentiles, se había contaminado la sangre, eran impuros, no guardaban todas estas leyes, ¿verdad? Y económicamente también dependían de Judea. Su organización económica se basaba en el latifundio, con grandes propietarios que habitaban en la corte de Herodes o en Jerusalén. Estos así son, ¿verdad? Los grandes terratenientes que pocas veces ven sus tierras, pero son ricos precisamente porque hay gente que se las trabaja, porque hay gente que las explota. Y la mención de Tiberíades es significativa por contraste. Esta ciudad era la capital de Galilea. Era la residencia del rey Herodes Antipas y su corte. Y Herodes Antipas había fundado Tiberíades en honor de Tiberio. Entonces allí como que también ya hay una idolatría, ¿verdad? De Herodes Antipas, en vez de seguir al Dios de Israel, al Dios que provee, al Dios que cuida, al Dios que bendice, cambia de fidelidad y honra a Tiberio, porque todo es político, la religión es política, están bajo el poder económico de una idolatría de Mamona, diría después el Evangelio de Mateo especialmente. Entonces, esta es una comunidad mixta de judíos y de paganos, como podemos saber, y quizás por eso está también esta ambigüedad del nombre. Y después fíjense que es algo importante. La propuesta de Jesús da vida e invita a otra gente a que lo sigan, pero la gente tiene que seguirlo de una manera libre, espontánea y conscientemente. Jesús va a proponer una nueva economía, una nueva manera de entender a Dios, pero en esta nueva economía no es una economía de codependencia como tantos sistemas que tenemos en América Latina, donde te dan, pero no te enseñan a ser tu agente de cambio, de transformación. Y la gente se conforma con las migajas de los sistemas sociales. Aquí, en la propuesta de Jesús, hay una multitud que percibe las señales que realiza y lo siguen. Porque han experimentado que la propuesta de Jesús tiene vida. Entonces Jesús no se va distanciando de la teología del Éxodo. Jesús no es como el Moisés que acarreó a todo el pueblo y que después el pueblo ni estaba ni organizado, ni querían salirse ellos mismos. Dice, ¿para qué nos sacaste? Nosotros estábamos bien a gustos allá en la tierra de la esclavitud. Uy, cómo recordamos las ollas, de los ajos, de las cebollas, de los pescados. Bueno, todos esos eran los alimentos, pero de los amos, de los egipcios, no del pueblo oprimido. En cambio aquí es la comunidad que toma libremente, que decide, es la gente que decide libremente seguir a Jesús. Jesús no anda acarreando a nadie. No sé si esta expresión se utiliza en América Latina. Acarrear en México, especialmente los políticos, cuando hacen sus convenciones o van a dar sus grandes discursos para que tengan audiencia, acarrean. Traen gente de varios lugares para llenar los lugares donde se van a presentar. Entonces Jesús no es un acarreador. La gente ha experimentado el cuidado que Jesús tiene con los débiles y con los enfermos. Y la propuesta que Jesús tiene para estos débiles es darles una nueva vida, una nueva economía. Entonces, Jesús va con esta propuesta a cuidar de los pobres, del pueblo, porque Jesús tiene amor por ella. El primer éxodo había terminado con la tierra prometida, que desde el punto de vista de los otros, de los cananeos, ¿qué culpa tenían que
que Dios quisiera darles una tierra, ¿verdad? Y quitarles, Dios les quita a unos y les da a los otros. Esto es lo que uno puede estar haciendo relecturas, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios es este? Está bien que Dios quiera a un pueblo que tenga su tierra, su cultura, pero tú no puedes quitarle la tierra a los palestinos. Tú no puedes bombardearlos y robarle lo que es de ellos. Ese sería un Dios injusto, ese no es el Dios de la Biblia. Bueno, duele de verdad lo que está pasando, el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, porque este es un genocidio totalmente, y esto no es lo que Dios quiere. Bueno, el éxodo, en cambio, de Jesús es una propuesta diferente. Tiene un itinerario totalmente distinto. No es para que la gente vuelva a quedarse con una tierra y echar raíces, sino más bien es una propuesta donde la gente puede compartir y ambos pueblos, paganos y judíos, puedan reconocer la gloria del Dios que provee. Jesús se sube entonces al monte. Esta es una idea bastante trabajada y conocida en el mundo bíblico, de la misma manera que Moisés subió al monte 2 veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte? Ahí en el Éxodo 24, 1, 2, y luego en el 9, en el capítulo 12. Y después sube otra vez al monte Moisés y se encuentra después a su bajada con la idolatría del becerro de oro, en el capítulo 34. Pero el monte, entonces el hecho de subir al monte en Juan tiene otras connotaciones. En el monte es el encuentro de Moisés, de Dios, de Jesús con Dios. Y es también donde Dios revela la gloria. ¿Se acuerdan ustedes? La gloria de Dios que había brillado en el Sinaí. Y después ellos creían que esta gloria brillaba en la dedicación del templo de Salomón. Y además el templo fue justamente construido en el monte. Ustedes pueden ver esos relatos en Primera de Reyes 8:11, Segunda de Crónicas 5:14, 7:1-3. Así que ir al templo se decía siempre subir a Jerusalén o al templo, porque de hecho Jerusalén estaba fundada sobre un monte. Ustedes se acuerdan el Salmo 87:1, sus cimientos están en un monte santo. O Isaías 2:5, estará firme el monte de la casa del Señor. Y esta idea del monte era donde se manifestaba la gloria. El monte, por tanto, representa el lugar donde reside la gloria de Dios, que en Juan se identifica con su amor leal manifestado en Jesús. Por eso, donde quiera que vaya Jesús, va la gloria, porque hay una identificación plena y la gloria entendida como la presencia de Dios, ¿verdad? Más adelante, en el 6:10, se hablará del lugar que, como se ha visto en sinónimo del templo, el lugar es para decir toda la presencia de Jesús se llena de su gloria, todo queda allí iluminado. Y el hecho de que Jesús se quede sentado es tomar posesión permanece de la misma manera que Jesús se había quedado sentado en el pozo de la Samaritana, con la samaritana, en el pozo de Jacob. Con este hecho, quiere decir Juan, Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Y donde quiera que vaya Jesús, si se sienta, si se queda, si se para, si camina, la gente tiene que reconocer a Jesús. Y te da justamente la fecha. Era
tiempo de la Pascua. Una nueva mención también al Éxodo, ¿verdad? Pero esta es la Pascua de los judíos. Y con esto se está distanciando la comunidad. No es la Pascua de Jesús. No es la Pascua de los que han hecho el cruce del lago de Tiberíades. No es la Pascua de este nuevo pueblo que va a experimentar un éxodo diferente. Es la Pascua de los judíos. Y claro, era la Pascua nacionalista, la Pascua donde se celebraba y se creía que iba a revelarse el Mesías, que iba a darle la gloria al antiguo Israel. Pero esta vez, en vez de celebrar la Pascua o de ir en peregrinación a Jerusalén, comienza a liberar Jesús con una nueva manera de entender la Pascua del yugo de la institución, lo saca del templo, comienza un nuevo tiempo, un nuevo lugar, una nueva historia, pero es necesario que la gente deje ese yugo de la institución, del templo, de la ley de Jerusalén. Y por eso es que la gente viene espontáneamente y la gente prácticamente como el simbolismo de que la gente andaba como ovejas sin pastor. Lo van siguiendo, ¿verdad? Lo van viendo. Y viendo Jesús a esa multitud, siente compasión. Jesús no es indiferente al dolor. Se preocupa Jesús para que la gente pueda vivir. Y toda esta escena tiene muchos rasgos muy parecidos al Éxodo, ¿verdad? Se plantea el problema de la subsistencia, de la comida, de la escasez, la tentación de los israelitas y la añoranza a la esclavitud de Egipto. Y también Dios mismo que liberó a ese pueblo, bueno, en el Evangelio de Juan, va a hacer un encuentro otra vez con ese Dios que es fiel. Va a ser ese encuentro que Dios nunca olvida a su pueblo. Dios está siempre con ellos. Y bueno, de allí viene también la idea de que Dios tiene que involucrar en este proceso de liberación a la comunidad. Y por eso se escoge la figura de Felipe. Y aquí está, ¿por qué unos pueden comer y otros no? ¿Por qué unos pueden tener dinero y otros no? ¿Será acaso Dios que bendice a unos con tanta riqueza, como se menciona la teología de la prosperidad, y maldice a otros a la escasez? Yo creo que por allí no va la cosa. La nueva economía que Jesús está tratando de proponer es una economía de gratuidad, de gracia, del Dios que va otra vez a arreglar bien las cosas. Y por consiguiente va a denunciar el culto al dinero, que ha desplazado al Dios del templo. Y fue la primera denuncia que Jesús realizó en el 2:16, ¿verdad? El Dios de la institución religiosa, de la idolatría, del tesoro, se ha convertido en un lugar de muerte, de escasez, de desierto. Cuando la religión se pone al servicio del dinero o se vuelve un fin económico, perdió su finalidad de ser, su finalidad de existir. Yo sé que en sus parroquias no son centros comerciales, ¿verdad?, donde se vende la fe. Yo sé que en sus comunidades o en sus lugares no se vende el agua bendita, ni se vende el agua exorcizada, ni se cobra esto, ni se cobra lo otro, sino que son fuente de vida. Ya me gustaría soñar con que esto es cierto, ¿verdad? Con que la religión verdaderamente es una fuente donde Dios provee, donde Dios cuida, donde Dios bendice. Entonces Jesús, con una nueva propuesta, va a venir a decirles que
es necesario que la gente le crea, le dé su fidelidad. Felipe entonces representa sirve este diálogo de tensión, ¿verdad? Para decir, están en una economía idolátrica, bajo el poder de una institución que no da vida. Una economía que solamente quiere prácticamente aniquilarlos, dejarlos en la nada. Después viene la idea de Andrés, que hace una referencia a un niño, que tiene la figura del niño, que se encuentra solamente en Juan. Desde el punto de vista de la narración no es necesaria, ¿verdad? Lo mismo da que fuera un adulto, una mujer, pero aquí tiene un simbolismo, representa toda una comunidad todavía que está en crecimiento, que es incapaz todavía de valorar. Por eso también se va a reforzar esta misma teología con la idea de que eran 50,000 sin contar, solamente hombres, adultos, varones, sin contar los niños, ¿verdad? Y entonces el niño con sus panes representa al grupo de discípulos que están con Jesús en su condición de debilidad y de su pobreza de recursos. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Desde el punto de vista físico, pues son absolutamente nada. Los panes en el tiempo de Jesús, yo ahora que estoy acá me he cansado de comer estos benditos panes, yo ya quiero mi tortilla. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos panes, son redondos, los utilizan mucho para una comida que se llama gyros, que los rellenan, los parten a la mitad, les ponen ahí la carnita y todo, y son espesos, ¿verdad? Y todavía estos son los mismos seguramente, que la receta no ha cambiado, ¿verdad? Probablemente, o sea, la forma de hacer los panes sea la misma. Miren, la gente adulta requería al menos 3. Imagínense, estos tienen 5 panes, o sea, bien le podía dar de comer a 2 personas desde el punto de vista físico. Pero aquí hay un simbolismo más importante. Juan va a traer a la memoria el episodio inspirado en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, 42-44, en el ciclo de Eliseo. Y fíjense lo que dice, se los voy a leer para que vean la similitud. Uno de Baal Salisá vino a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con este pan para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró como había dicho el Señor. Vean la referencia que Jesús está tratando de traer, pero claro, con un simbolismo mucho más elevado o exagerado, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero esto es para decir, ni siquiera Eliseo se le va a poder comparar a lo que está haciendo Jesús. Entonces, Jesús encarga a los discípulos de la tarea de que coman recostados, que era propio de la gente libre, comer recostados. Acuérdense cómo era la Pascua judía: comerás de pie, con el bastón en la mano, las sandalias puestas, como quien va de salida. Pero aquí no. Aquí hay que comenzar a pensar de que el éxodo de liberación no es tanto de salida de física, sino mental. Y también va a ser una mención el hecho de estar recostado a la cena pascual.
Y con esto se va a significar el paso de la esclavitud a la verdadera libertad. Este es el significado que Jesús quiere darle con el hecho de que estén recostados. Están pasando de la esclavitud del templo, de la opresión, del Dios justiciero, del Dios del castigo, del Dios del miedo, al Dios del amor, al Dios del cuidado, al Dios del banquete, de la comida, de la bendición. Hermano y hermana, ¿estarán siendo tus Eucaristías este cambio, este paso? ¿O vivirás nuevamente con el Dios del castigo, del temor, del temblor? Tienes que hacer este paso de la esclavitud a la libertad del Dios de Jesús. Entonces, el éxodo Pascua de Jesús, la muchedumbre de los oprimidos, tiene que cambiar de condición y va a cambiar de condición. La verdadera Pascua, la verdadera comida de Jesús no deja a la gente indiferente. Nuevamente viene este sentido de decir, Dios se solidariza con estos hambrientos, con estos necesitados. Y este detalle de que había mucha hierba en el lugar, con esta forma del lugar entre comillas, era una denominación del templo. Y el hecho de la hierba, bueno, ¿se acuerdan que las fiestas de las Pascuas tenían orígenes pastoriles? De los nómadas, de los beduinos, donde la gente se movía de lugar en lugar. Y por eso está relacionado con el ciclo de la luna, cuando comienzan a brotar nuevamente el zacate, el pasto, y se sacrificaba algún cordero en honor de esas divinidades de la madre tierra. Pero el pasto, el lugar, está relacionado con el templo, con la gloria de Dios en el pasado. Pero ahora está en otro lugar. Ya Dios no está en el lugar del templo de Jerusalén. Ahora está en el lugar donde está Jesús, en el nuevo monte, con el nuevo rebaño, con la nueva comida, con la nueva celebración. No es la primera vez que la gloria de Dios abandona el templo. Recuerden ustedes allá Ezequiel, donde también el profeta ve cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Bueno, aquí la abandonó para siempre. Ya no es que en Ezequiel después les dé esperanzas y la gloria de Dios regresa al templo. En tiempo de Jesús el templo ya no tenía razón de ser. La gloria abandonó el templo y ya no regresó. Así que bueno, esas son las similitudes que vamos encontrando entre la idea de Juan. La hierba cubre el lugar, es una promesa de la fecundidad propia del tiempo mesiánico. Salmo 72, 16. Broten las espigas como hierba del campo. La gloria de Dios no va a brillar en el desierto, allá como en el Éxodo 40, 34. Porque decía que el Señor llenó el santuario, lugar de muerte, por su esterilidad. Va a brillar ahora en el desierto, donde hay hierba, donde va a haber lugar para la vida. Por eso es que la comida de Jesús no se come de pie. La comida tiene que celebrarse recostado por ser la Pascua de las personas libres, no de los esclavos. No haya que atravesar desiertos para llegar a la tierra. Jesús está con la comunidad y mientras la comunidad esté con Jesús, la presencia, la gloria de Dios está con ellos. Y después viene entonces la idea de esta comida maravillosa, ¿no? Ya a estas alturas realmente no hay necesidad de
de señales. Juan no solamente da una señal, sino que va mejorando su señal y señal. 5,000 hombres es la cifra que aparece en todos los evangelios, aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, y siempre son hombres adultos. Y esto implica que la comunidad ha respondido fielmente. El número 50, múltiplo del cual es 5,000, recuerden que son números simbólicos. 50, ¿a qué les suena? Les tiene que sonar a Pentecostés. Y Pentecostés relacionado con el Espíritu de Dios. Entonces 50 es plenitud. Pentecostés, recuerden que ahí viene el número 50 de Penta. Y Pentecostés es el Espíritu de Dios. También en Elías y en Eliseo aparecían grupos de 50 hombres, varones adultos. Pero aquí el Espíritu, estos 50,000 representan a toda la comunidad del Espíritu del amor, del Espíritu de Jesús, del Espíritu de la ternura que da de comer. Y la manera de hacerlo, Jesús levanta los ojos al cielo, bendice a Dios que da alimento, reconoce que todo es don de Dios, que no es de Tiberio la economía, que no es de Tiberio de Herodes Antipas, que no es de la economía del templo la que reina, sino que es la gratuidad de Dios que da de comer. Y lo más importante que hace en este evangelio, Jesús mismo distribuye el pan y el pescado. Esto no lo hacen en los sinópticos. Jesús lo da para que los discípulos, porque tiene otra teología. Aquí es el Dios que les vuelve a decir a la comunidad: yo soy dueño de la tierra, yo soy el dueño de lo que produce, yo soy el Dios que cuida, el Dios que bendice. Dios mismo se pone como servidor de la comunidad y va a restaurar el verdadero significado de lo que significa ser comunidad adulta, ser comunidad nutrida, alimentada. Y entonces es una actitud de servicio hecho amor. El Dios grande se pone al servicio de la humanidad. Y coman todo lo que quieran, entiéndanlo bien, coman todo lo que quieran, no solamente comulguen una vez, coman todas las veces. Nadie tiene el derecho a privarte del pan. Si alguien te priva del pan, si alguien te dice no eres digno, no eres digna, no estás celebrando la verdadera comida de Jesús, porque la comida de Jesús es liberación. La verdadera comida de Jesús da vida. La verdadera comida de Jesús no discrimina, no pregunta, no cataloga. Jesús dice: coman todo lo que quieran, porque en la antigua alianza el maná estaba tasado. Éxodo 16:16. Lo que puedan comer 2 litros por cabeza solamente, no guarde nada para mañana. Pero aquí Jesús no traza reglas. No dice tú sí, tú no. Coman todo lo que quieran. Y comieron todos hasta saciarse. Y claro, esto va a ser un gran problema para nosotros, porque parece que todavía estamos tasando. Todavía pensamos que el cuerpo de Cristo se acaba si lo distribuimos, si lo damos. Y mejor hay que guardarlo, ¿verdad? Entonces, no hay carencias, y cuando esto pasa, sobra. Los comensales se llenan. Ahora los discípulos tienen otra tarea. Hay muchas obras que normalmente se echarían a perder. En Éxodo, cuando alguien guardaba lo que estaba tasado, algunos guardaron el maná para el día siguiente y salieron gusanos que lo pudrieron. Pero lo que estaba destinado a perderse deberá ser principio de otras abundancias.
Hay que multiplicar incesantemente el amor y el pan. Y eso es tarea de la comunidad. Recoger para que la otra gente tenga vida. Los panes de cebada, que era el pan del pobre, porque los panes de cebada estaban asociados con la gente de menos recursos. El pan de trigo requería más de tiempo. El hecho de que Jesús se solidarice con el pan de cebada es como símbolo de decir: yo estoy con los pobres, soy alimento de pobres y quiero que mis pobres coman todo lo que quieran. No hay reglas para decir no guardes o sí guardes o no guardes. Hermanos y hermanas, se me acabó el tiempo, pero espero todavía les hago la invitación. La próxima semana ya estaré en Medellín, a que se registren para el curso del Apocalipsis. Nútranse del pan de la palabra, para que nadie venga a esclavizarles con supuestas revelaciones, diría Pablo. Nos vemos el día de mañana, nos vemos la próxima semana, y espero que este pan de la palabra les dé vida. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.